Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a analizar el informe de PISA 2022 para ver las competencias financieras de España. Es un informe que consta de 124 páginas, no vamos a analizar todo, pero sí las principales conclusiones. Ha sido publicado a principios de julio de 2024 y consta de 5 capítulos: la evaluación de la competencia financiera, vamos a ver el marco conceptual, la educación financiera en España, cómo es el rendimiento en competencia financiera, la desagregación por género, condición, inmigración, los niveles de rendimiento, la evolución de los niveles, las finanzas y el contexto del alumnado, los estudiantes con sus padres, su interacción sobre los asuntos de dinero o aspectos financieros, la autonomía de los estudiantes en los asuntos financieros. Voy a ir contextualizando ya el informe, y es que venimos de historia en la que no ha habido educación financiera. Yo hace ya años intenté llevar la iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados, fue rechazada. Y bueno, no ceso cada día de llevar a cabo iniciativas que aumenten esta educación financiera en todos los estratos sociales, no solo en este caso en jóvenes, que es a quien se dirige principalmente estas conclusiones, este informe, sino ver la educación financiera en su conjunto, ya no solo también desde el punto de vista financiero. Adelanto también que estamos en pleno lanzamiento del curso de Finanzas Personales Inteligentes para una vida de libertad con el Instituto Juan de Mariana. Es una formación integral, es una formación bestial que debería todo el mundo, no solo en España, conocer para aumentar sus grados de libertad, para tener una buena salud financiera con el paso del tiempo, o poder contextualizar todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor para tomar decisiones financieras que sean beneficiosas para el individuo al final. Porque sin esta base, que lo vamos a analizar y el resumen ya lo digo, hay una carencia y estamos a la cola en Europa, pues no se puede llevar una vida saludable en su conjunto más amplio de la palabra. Bueno, en el capítulo 4, las actitudes de los estudiantes hacia las cuestiones monetarias y productos financieros básicos, la autoconfianza hacia el uso de servicios financieros. Esta es otra que me suelo encontrar mucho en los contextos, da igual que sea académico, en las sesiones que tengo presenciales, en conferencias como docente. Cuando no hay conocimiento financiero, el miedo aflora, y es normal, esto pasa con cualquier cosa, cuanto más con las finanzas, a diferencia del resto de cosas en la vida. Es que a lo mejor un avión, que también suele dar miedo, lo cogemos en contadas ocasiones, pero las finanzas las estamos trabajando, nuestra economía, estamos en contacto diariamente con ella, entonces la diferencia es abismal. Es una necesidad, es un deber moral y ético como sociedad el que adquiramos esa educación financiera y también que formemos. Y estoy hablando a nivel integral. No solo esto es competencia de políticos, no solo es competencia de expertos en salud financiera, o es también de familias, de colegios, de instituciones como el Juan de Mariana, que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a esta mejora. Porque después de esto viene la libertad del individuo y vienen decisiones que al final repercuten positivamente en todos, también en el Estado, porque el individuo es más libre, construye más, genera más, y una parte, en este caso, se la lleva el Estado y nos la llevamos toda la sociedad. Comportamientos y estrategias hacia las finanzas, fuentes de ingreso de los estudiantes, acceso al dinero y servicios financieros, comportamientos hacia el ahorro, las transacciones digitales y el gasto. Bueno, yo también voy a ir tomando nota, que esta tarde tengo un par de eventos, de entrevistas, para hablar precisamente de la gestión financiera. En una de ellas, la importancia de la educación financiera, y en otra, en B1 será, y la otra es con el economista Juan Ramón Rayo, para hablar de las finanzas en el entorno juvenil, en el entorno de los jóvenes. Y bueno, sin más, vamos a ir viéndolo.
La competencia financiera en PISA, hay 20 países participantes en PISA 2022. En España, más de 2.000 estudiantes. Ha participado en las 4 ediciones de PISA financiera que se han realizado en el 2012, 2015, 2018 y ahora 2022, que es la que acaba de salir. Los datos de los estudiantes se recogieron a través de una prueba cognitiva y un cuestionario de contexto. Rendimiento. En España, como en casi todos los países de la OCDE, los estudiantes se encuentran en el nivel 3 de rendimiento en competencia financiera. Son capaces de aplicar su conocimiento sobre conceptos y productos financieros comunes en situaciones relevantes para ellos. Aquí ya hago una lectura también. ¿Cuándo nos vamos a preocupar o a ocupar, me valen las dos de momento, de algo? Cuando tiene importancia para nosotros. ¿Y cuándo tiene importancia? Cuando somos conscientes de las implicaciones que hay al, sobre todo, medio y largo plazo, porque en el corto plazo muchos de nosotros, entre los que me incluyo cuando yo era más joven de lo que soy ahora, no era consciente de la importancia que esto tenía. Entonces, claro, va a depender de la familia en la que te hayas criado, del entorno, de cómo seas tú en relación al dinero y de muchísimos otros factores. La diferencia de rendimiento en competencia financiera por factores sociodemográfico. Aquí hay diferencia entre chicos, chicas, favorecidos, desfavorecidos, diferencias nativos, inmigrantes. Dice en España, chicos y chicas obtienen una puntuación similar. Existe una menor diferencia de rendimiento entre el alumnado socioeconómicamente favorecido y el desfavorecido en el promedio OCDE. El alumnado nativo obtiene mejor rendimiento que sus compañeros inmigrantes en España y en el promedio OCDE. ¿Cómo interactúan los estudiantes con sus padres sobre los asuntos financieros? Pues 1 de cada 2 alumnos en España habla semanalmente con su familia sobre dinero para sus compras. Esto es algo positivo. ¿Por qué? Porque hay que hablar de dinero de forma natural. De hecho, estoy creando la herramienta Econoki, que si no te has inscrito ya, te invito a que lo hagas, porque estamos a punto de lanzar ya todas las funcionalidades que hay. Y hablar de dinero de forma natural es una de las bases. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros empezamos a hablar y empezamos a romper barreras que hasta ahora eran infranqueables, por ejemplo, hablar de salarios. Yo alguna vez en algún entorno laboral he preguntado cuál era el siguiente escalón en cuanto al salario, salarios que estaban cobrando compañeros que ya habían llegado a determinado nivel laboral y no se me ha respondido a esa pregunta y a mí me parecía una barbaridad, pero desde el punto de vista humano, no conocer cuál podía ser mi trayectoria salarial dentro de una gran organización. No estoy hablando de una incluso pequeña. Para mí esa transparencia era fundamental. Hablar de dinero de forma natural es sano. Pero claro, venimos también de un histórico en el que el ahorro pues tenía un peso, en el que hablar de cuánto ganas o preguntar cuánto estás ganando en petit comité. No digo que vayamos a decir que tenemos un patrimonio de 2 millones de euros en voz alta y a todo el mundo, porque también hay que protegerlo del Estado, hay que protegerlo de los ladrones, hay que protegerlo de todo. Pero sí que tenemos que dimensionar y pasar del extremo de no hablar nada a hablar bastante, como en otros países europeos. 1 de cada 4 alumnos en España habla semanalmente con su familia sobre el presupuesto familiar. Hay que conseguir que sea el del 100%. Para eso la formación del curso Finanzas Personales Inteligentes para una vida en libertad. Por cierto, todos los alumnos que ya os habéis inscrito bastantes y son plazas limitadas en esta primera edición, yo voy a ser la docente, serán más de 70 horas de formación. Lo que quería decir es que vais a tener acceso a la herramienta Econoki de forma gratuita durante un periodo de tiempo determinado. El porcentaje del alumnado en España que declara haber aprendido en el centro educativo los siguientes conceptos financieros. Aquí quiero hacer también un matiz. Lo que declaramos en general en las encuestas, y aquí sí que lo estoy poniendo en duda directamente, porque lo que declaramos muchas veces no es real, no es nuestro comportamiento real. Véase la típica pregunta, estoy hablando ahora de España, que responde que casi
casi nadie ve un canal que habitualmente ha frecuentado la prensa rosa, todos lo conocemos, casi nadie lo ve. Sin embargo, históricamente tenía la mayor cuota de mercado de las personas que consumen televisión. Y se preguntaba, por el contrario, ¿quién ve el canal que frecuentemente emitía pues, documentales, programas más académicos, más sesudos, digamos, utilizando la palabra, y casi todo el mundo la veía, cuando en realidad casi nadie ve ese canal? Bueno, pues esto es algo declarado. Muchas veces en encuestas declaramos cosas que no son reales. Ocurre también con las finanzas. Muchas veces lo que se declara, y esto es cierto, no coincide con la realidad. Por eso en Econoki no quiero la realidad, no es un agregador financiero de lo que hay, no. Es manual. Quiero que ejercites este músculo financiero que es necesario. Y por eso la formación tiene tantas horas, porque el seguimiento no es algo puntual. No se aprende solo con leerlo o con que yo te lo cuente. Tienes que vivirlo, tienes que interiorizarlo, y eso requiere tiempo y requiere esfuerzo. Bueno, ¿de qué se habla? ¿O de qué se ha aprendido? Bien de sueldo, presupuesto, empresario, cada vez más, es cierto. Yo resido en Madrid y en Madrid están haciendo un esfuerzo titánico por aumentar, en este caso, a emprendedores, entre los que yo ahora mismo me encuentro. Econoki ha ganado ya 2 premios, gracias también al Ayuntamiento de Madrid y gracias a las personas que están trabajando y que tienen un conocimiento muy, muy específico, de nicho, que me ha permitido también avanzar de una manera muchísimo más rápida. Ahora mismo estoy pendiente de la gala del Premio Emprendedora 2024 para septiembre y ya lo veremos. Bueno, préstamo bancario y no interés compuesto, tipo de cambio, diversificación, retorno de la inversión y depreciación. La influencia de los amigos. Es un entorno, tenemos que saber que cuando estamos en la edad de la adolescencia, cuando estamos estudiando en la primera etapa, nos llevamos sobre todo de nuestro círculo más cercano y muchas veces no es la familia. Nosotros nos llevamos de los amigos, con lo cual tenemos que tener en cuenta toda esta información que es muy rica para saber cómo tenemos que hacer llegar de la mejor manera esta educación financiera. Tenemos que quitar, y de esto trato yo de hacerlo, este halo casposo que acompaña históricamente también a las finanzas, a la economía, y hacerla atractiva, porque es atractiva. Yo me divierto mucho. Los libros hay que escribirlos para las personas que los van a leer, no con el conocimiento que podamos tener como académicos y con las cientos de horas de estudios que hemos dedicado, en mi caso, a un doctorado. Eso no le interesa a nadie. Lo que le interesa es saber cómo lo que tú acabas de crear me ayuda a mí, joven en este caso. Pues esto es una tarea, esto ya no va para los jóvenes, esto va para toda la sociedad. Padres y madres tenemos que también aprender a hablar el lenguaje de la persona que tenemos enfrente. Empatía, inteligencia emocional. Porque las finanzas, como dice bien la economía, la escuela austríaca de economía, las finanzas, bueno, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, eso ya lo sabemos. Yo soy matemática y las matemáticas son muy útiles para todo, también para las finanzas, pero cuando tejemos este puente de cálculo económico, sobre todo, y no lo tenemos que olvidar nunca, que hay un ser humano, que es la persona que está gestionándolas. Y que no vamos a intentar optimizar todo el rato porque no somos robots. Vamos a tomar decisiones en función de mis ilusiones, mis miedos, lo que quieran hacer los jóvenes, qué le interesa a los jóvenes. Anoche estuve hablando con una compañera que además estuvo ya en Econoki y le pregunté, mira, mañana tengo estos 2 eventos. Digo, ¿me podrías decir un listado de qué cosas os importan más como jóvenes? Bueno, lo voy a leer sobre la marcha y vamos a hablar de ellas, pero me comentó 10 y lo voy a decir. Estabilidad financiera. La paga, una baja paga, porque en este caso, claro, viene una paga. ¿De dónde? O bien de la familia o bien los salarios, que se empieza con una cantidad acorde a lo que puedes aportar en la sociedad. Pues eso es una de las preocupaciones. ¿Cómo mantener a la familia futura? Las crisis financieras,
¿Cómo comenzar a hacer crecer el patrimonio? La salud, que hoy en día es cara, sobre todo en algunos países. Aquí, por ejemplo, se habla específicamente de Guatemala. Hay otros países como en España que tenemos la sanidad pública y que también tenemos que valorar, a pesar de la crítica que se le puede hacer al sistema público, y yo soy muy crítica con todo en general, conmigo la primera, pero tenemos que valorar primero el personal, porque ahora mismo está pasando también, se están yendo, están viniendo, por algo será. Tenemos que valorar también el ámbito académico, el I+D, que aquí en España no se valora. ¿Por qué se está yendo mucha gente? Tenemos que cuidar y valorar a los inversores. Cuidado, que se está yendo muchísimas personas capaces de crear empleo. Y esto porque es principalmente por los impuestos nefastos que están matando la producción en España, sobre todo, y la tendencia es muy preocupante. Este es un mensaje directamente a políticos. ¿Os pensáis que estáis ayudando o que estáis ganando votos de las personas que se quedan? Pero las personas que se quedan son las que más empobrecidas están y son las que no tienen grados de libertad para salir. Lo que tenéis que hacer es atraer a las personas que se están yendo o que estamos a punto de irnos, porque podemos irnos y podemos comparar gracias a esta educación financiera que quiero hacer llegar a todas las personas de este mundo. Cómo pagar los seguros, decía también, cómo poder seguir dando tus gustos, pero también seguir ahorrando. Independizarte de tus padres. Esto es también bastante específico de determinadas geografías. Hay geografías en las que la escala valorativa de los individuos pues es diferente. Hay entornos en los que la familia tiene un peso muy alto. En mi caso, por ejemplo, pues también las familias en la que me he criado, la que he construido, tienen un peso alto. Pero no para todo el mundo es igual. Y no es ni bueno ni malo, simplemente hay que saber cuál es la escala valorativa subjetiva de la persona con la que estamos hablando, cómo invertir inteligentemente. Y bueno, esa era un listado, con lo cual te lo agradezco mucho y tomo nota también para hoy. El acceso a los servicios financieros. Esta es otra. Aquí en España, por ejemplo, tenemos acceso a servicios financieros. Si hablamos a nivel mundial, pues no todo el mundo tiene acceso a servicios financieros. No saben lo que es una cuenta bancaria. Allí quizá tenga más peso, muchísimo más peso, otras alternativas como puede ser Bitcoin, que viene a solucionar grandes problemas que tenemos ahora también. Hoy ya no voy a hablar de todo, me voy a limitar a ver esto y voy a acelerar. 1 de cada 2 estudiantes tiene una cuenta bancaria. Estos alumnos obtuvieron un mayor rendimiento en competencia financiera. Vuelvo a hacer otro comentario. Cuando no tenemos conocimiento, y en el curso lo vamos a ir viendo, curso de finanzas personales inteligentes para una vida en libertad, muchas veces nos tenemos que lanzar a la piscina. ¿Miedo a invertir? Pues vamos a invertir con 50 euros o 100 euros, que siempre hay un mínimo. ¿Para qué? Para sentir esa volatilidad. No estoy hablando de matemáticas, estoy hablando de sentir la volatilidad, de ver cómo va cambiando lo que acabo de invertir, ver que es una cartera y bueno, analizar todo lo que hay detrás, que es muchísimo. 1 de cada 4 estudiantes tiene una tarjeta de pago. Vale, hablaremos también de las tarjetas de pago. Las competencias. Bueno, aquí nos cuentan qué es el informe de PISA, por las siglas. Es un programa para la evaluación internacional de estudiantes, un estudio de evaluación internacional promovido por la OCDE que intenta responder a una necesidad común a todos los sistemas educativos actuales: delimitar, describir y explicar lo que los jóvenes de 15-16 años, que ejercerán en poco tiempo sus derechos como ciudadanos, saben y deben y saben hacer, aplicando sus conocimientos a una variedad de entornos y contextos, al final de su etapa educativa obligatoria. La primera edición de PISA, en el 2000, bueno, aquí nos lo contextualiza. Y aquí aparecen los países miembros de la OCDE y asociados a la OCDE en naranja, miembros en azul, que hayan participado en el informe. Y aquí lo tenemos. Están aquí: Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, bueno, y los asociados. La importancia de la competencia financiera en la educación secundaria. La evaluación de la competencia financiera mide hasta qué punto el alumnado de los países participantes tiene el conocimiento y las destrezas. Reconoce a nivel global como una destreza esencial para la vida.
ya que mejora la toma de decisiones y el bienestar a nivel individual, y de esta manera contribuye a la estabilidad financiera y al desarrollo del conjunto de la sociedad. Es un doble interés, es interés para el individuo, en primer lugar, que es el que a mí me interesa, o sea, me interesan los individuos y que de forma libre vayamos construyendo, pero si lo miramos al revés, desde arriba abajo, desde el punto de vista sociedad como conjunto, es que es interesante, porque cuanto mejor nos vaya a todos, mejor le va a ir al conjunto. Es que es una cuestión de altruismo, egoísmo, como suelo decir. Todos los ciudadanos en su vida adulta tienen que afrontar desafíos en el ámbito financiero. Es importante que la población joven, en transición a esta vida adulta, tenga un conocimiento más profundo. Bueno, aquí esto es el ideal por el que yo cada día me levanto y trabajo. Y estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es otra. La educación financiera en España es uno de los países que en la segunda década del siglo XXI siguió las recomendaciones e introdujo contenidos de educación financiera en el currículum de educación secundaria obligatoria, a través de enfoques transversales en áreas como matemáticas, ciencias sociales, geografía. Bueno, aquí decir, si este vídeo llega a algún punto también, yo llevo trabajando toda mi vida, tengo libros que se podrían adaptar también al sistema educativo. Hice la propuesta para que la iniciativa legislativa popular llegase aspiracionalmente, aunque luego hice también un ejercicio de reflexión, para que la educación financiera tenga una asignatura propia. Luego también hablé con algunos de mis amigos que me dieron otra óptica. Dijeron, bueno, a lo mejor es que no tiene que haber una asignatura específica de educación financiera, y me abría esa posibilidad. Esta parte transversal, como aquí se indica, es un comienzo, pero es todavía insuficiente. Hay también en Finanzas para Todos, comprende diversas iniciativas de educación financiera. Entre las casi 50 entidades sin ánimo de lucro se fomenta la educación financiera, el marco conceptual. Como ya se ha señalado, PISA viene evaluando la competencia financiera. Bueno, vamos a verlo: contenidos, procesos y contextos. Dinero y transacciones. Es consciente de las diferentes formas y utilidades del dinero. Reconoce billetes y monedas, comprende que el dinero puede ser intercambiado por bienes y servicios, comprende que el dinero se gasta en algo, que el dinero que se gasta en algo ya no está disponible para gastarlo en otra cosa. Bueno, y aquí, claro, todo esto ya lo podemos ir ampliando y decir que el dinero que se gasta en algo ya no se puede gastar en otra cosa. Sin embargo, las entidades privadas ahora mismo solo tienen la obligación de tener en sus depósitos un 1%, que esto se llama coeficiente de caja, reserva fraccionaria. Y esta es la normativa, que es una absoluta barbaridad. Lo que hace es generar dinero de la nada, pero que está respaldado, o sea, que este es el sistema, que esto se puede explicar de una manera comprensible. En el curso lo explico todo al detalle. Este curso, por cierto, para los que lo estén viendo, es apto para personas de 14, 15, 16 años hasta, y aquí ya estoy descontando que vamos a vivir más, hasta los 200 años, porque abarca desde la jubilación hasta la edad previa a la jubilación, pasando por la edad profesional. Es la vida financiera va cambiando. Mis intereses, mis gustos, distan mucho de cuáles eran mis inquietudes financieras cuando tenía pues los 15, los 16 años. Tengo anécdotas que contaré esta tarde en la entrevista, así haciendo reflexión de lo que vamos a hablar, y que ponen de manifiesto esta responsabilidad, la esencia de la responsabilidad. Bueno, aquí van analizando el informe, que esto lo voy a dejar. Riesgo y beneficio. Esta área incorpora la destreza para identificar formas de compensar y cubrir riesgos, así como de manejar las finanzas en situaciones de incertidumbre, es decir, siempre. La incertidumbre siempre nos va a acompañar, y esa es una de las lecciones que tenemos que aprender. Lo único que la incertidumbre nos puede venir a nuestras vidas con una mayor intensidad, y que sea uno de esos eventos que nadie espera vivir, pero que casi todos vamos a vivir. Estoy hablando de los eventos extremos, como por ejemplo la pérdida de un trabajo, ser despedido en un trabajo, romper con la pareja, un divorcio, una enfermedad, la muerte de
alguien cercano. Todo esto son hitos vitales que vamos a vivir la inmensa mayoría de nosotros. Lo que pasa es que cuando llegan no nos los esperamos. Entonces, estas reflexiones que impactan a nuestras finanzas, tenemos que pasar, me he ido al más extremo, tenemos que pasar por todos los hitos, primero visualmente, para saber qué tenemos que ir decidiendo en cada uno de ellos. Y ahora me voy a los más básicos. ¿Qué utilizo? ¿Una de crédito o una de débito? ¿Qué pasos tengo que seguir cuando voy a contratar una hipoteca? ¿Qué es una hipoteca? Cuando me viene una nómina y el contrato laboral, ¿qué estoy firmando? Son cosas básicas de finanzas. Cuando voy a hacer la compra, ¿cómo comparo los precios? ¿De quién me fío cuando me esté dando recomendaciones? De nadie, ni siquiera de mí. Adquiere el conocimiento para poder hacer las preguntas apropiadas, porque detrás no sabes si hay un interés. Yo ahora mismo tengo un doble interés y lo pongo sobre la mesa, pero no todo el mundo lo pone. Yo quiero aumentar la salud financiera de todas las personas. También quiero que se inscriba el mayor número de alumnos a mi curso Finanzas Personales Inteligentes para una vida de libertad. También quiero aumentar el poder de los individuos y que descienda el poder de grandes instituciones para que se redistribuya, pero de forma natural. Mi aspiración es la libertad en última instancia, pero tengo muchos intereses. Los intereses de una persona que te puede estar asesorando económicamente, si no es un asesor independiente, pues puede ser el comisionar por el producto que tú tengas que contratar. Si estás contratando un PIAS en algún momento en tu vida, que lo más probable es que no sepas lo que es por esta falta de educación financiera, y hablando solo de estadística, que sepas que puede haber una comisión muy alta los primeros años precisamente porque es un producto que tiene unas ventajas fiscales asociadas. Hay todo un mundo por descubrir y se va descubriendo poco a poco, pero hay que empezar desde edades tempranas idealmente porque el impacto que tiene a largo plazo es tremendo, tremendo en la salud y en la calidad de vida que vas a tener como individuo. No estoy hablando de algo aspiracional, de tener mejor vestimenta ni objetos más caros, no. Estoy hablando de dormir bien, de poder alimentar sin preocuparte de la subida de precios que eventualmente se va a producir por si sigue esta expansión monetaria, por la impresión monetaria que se produce en el sistema. Estoy hablando de poder ayudar a tu hijo o poder ayudar a tus padres el día de mañana cuando tengan un evento sobrevenido. Estoy hablando de tomar decisiones conscientes y comprar bien, saber comprar bien, que esto es algo que casi nadie sabe hacer. Son cosas del día a día. Esto es educación financiera. Bueno, sigo, aquí se va analizando y no voy a entrar en esto. Procesos. La categoría de procesos se utiliza para describir la capacidad del alumnado para reconocer y aplicar conceptos relevantes y para comprender, analizar, razonar, evaluar y sugerir soluciones. Identificar información financiera. Este proceso se activa cuando el individuo busca y accede a fuentes de información financiera e identifica o reconoce su relevancia. En PISA, la información está en forma de contratos, anuncios, gráficos, tablas, formularios e instrucciones mostradas en la pantalla. Una tarea típica de PISA puede ser pedir al alumnado que identifique las características de una factura o que reconozca el saldo en un extracto bancario, comentarios sobre las facturas. En un sistema, por ejemplo, como España, y lo digo yo que he hecho facturas de todo tipo, por cada concepto, es realmente farragoso. Farragoso para personas que trabajamos o que hemos trabajado como autónomos. ¿Y esto qué hace? Dificultar la creación de empleo. Hay que aprender, pero también tenemos un deber como sociedad de simplificar. No podemos tener, como tenemos ahora ya, decenas de impuestos casi por respirar, que esto también es una idea para todos los que están detrás de este halo de sostenibilidad, que tiene críticas y profundas, porque estamos emitiendo algo que realmente produce mucho más la naturaleza que nosotros mismos los humanos, pero el día de mañana se nos va a penalizar también por respirar. Tenemos una cantidad de impuestos en determinadas geografías ingente y hay determinados procesos que son tremendamente farragosos. Pues todo esto hay que simplificarlo. El individuo tiene una responsabilidad, educarse financieramente. Como sociedad tenemos la responsabilidad de educar al individuo financieramente.
Pero, en este caso, los que todavía tienen el poder de tomar determinadas decisiones y de simplificar el sistema o hacerlo más complejo, pues tienen la tarea y el deber de simplificarlo. Porque en estos momentos el 37% de la población española son los que están trabajando, los empresarios, y los que están trabajando por cuenta ajena. El resto son personas funcionarias, son menores de edad, son jubilados, son desempleados. Este dinero procede de este. Y esto también se tiene que saber a nivel macroeconómico. Esto no es sostenible. Aquí tenemos dos principales problemas que también hay que poner sobre la mesa. Hay mucho que hacer. Tenemos la jubilación, el sistema de pensiones, que es ineficiente, y tenemos el problema de la deuda. Y luego todo lo demás. Pero estos son dos grandes que impactan de una manera muy profunda a nuestra geografía. Nuestra geografía tiene un potencial tremendo a nivel mundial. Este es otro de los problemas psicológicos que tenemos a nivel geográfico, y es que la creencia, a lo mejor en otras geografías, o el orgullo de creer lo que saben hacer, es bastante superior a lo que hay en España. En España hay una riqueza, pero muy alta en todos los sectores, en todos. Y lo digo con conocimiento de causa. Y esto hay que saber también venderlo y trabajar y lucharlo. Estoy hablando ahora de la parte política. Analizar información y contextos financieros. Este proceso se centra en el análisis de la información financiera para reconocer las relaciones en contextos financieros. Bueno, nos va explicando la metodología. Evaluar asuntos financieros, el proceso, los contextos, educación y trabajo, hogar y familia, individual, social, factores cognitivos. Además de las pruebas cognitivas, PISA incluye cuestionarios que recogen datos no cognitivos que permiten explorar la relación entre factores extracognitivos y la competencia financiera, teniendo en cuenta que con los datos de PISA no se puede establecer relaciones causales entre los aspectos cognitivos y las actitudes del alumnado. Los factores no cognitivos son una combinación de factores contextuales que pueden estar relacionados con las oportunidades del alumnado para mejorar su competencia financiera, como el acceso a la información y a la educación. Yo en el doctorado, que ya está terminado, está culminado, lo único que no lo puedo defender, una vez más por la regulación y la normativa, tengo que estar 2 años de forma obligatoria, haberme inscrito y contar con la evaluación de 2 años, pero en él analizo los factores intrínsecos y extrínsecos al ser humano que influyen en esta salud financiera. Y el contexto influye. El lugar de nacimiento influye en la salud financiera que vayas a tener el día de mañana, porque aquí tenemos acceso a oportunidades en determinados países que en otros no se tiene. Si yo llego a nacer en otro país, no tendría acceso a lo que tengo aquí, simplemente por haber nacido aquí. Lo mismo ocurre a las familias. En función de la familia en la que se nazca, pues se tiene acceso a una red de contactos determinada, a unas oportunidades determinadas, a una educación determinada. La genética también influye. En función de lo que tengamos de fábrica, también va a influir en esta salud financiera. Luego hay otros factores contextuales que influyen, como por ejemplo el nivel de precios, el nivel de vida que haya, los impuestos, el nivel de los impuestos, cómo se defienda o no la propiedad privada en un entorno geográfico. Estos son solo algunos, pero el contexto influye. Luego ya está dentro del ser humano la ley de la preferencia temporal y el ejercicio de la autodeterminación individual. No voy a entrar en todo esto, simplemente voy haciendo comentarios. Comportamientos y aprendizajes prácticos, actitudes financieras que se espera que estén asociadas con aspectos cognitivos, preguntas deliberadas y referencias. Vale. Capítulo 2. El rendimiento en competencia financiera. Aquí lo vemos. Las características de las tareas para ver qué influye, cómo está puntuado. El intervalo de puntuación va desde lo más bajo, en este caso, que tendría el nivel 1, de 326 hasta menos de 400 puntos. Los estudiantes pueden identificar productos y servicios financieros habituales e interpretar la información relativa a conceptos financieros básicos. Nos vamos ahora a la puntuación más alta, que sería el 5. Los
estudiantes son capaces de comprender un amplio abanico de términos y conceptos financieros en contexto que solo llegarán a ser relevantes en sus vidas a largo plazo, como pedir dinero prestado a entidades crediticias. Pueden analizar productos financieros complejos y tener en cuenta sus características como los costes de una transacción, aunque éstas no estén establecidas o no sean evidentes. Y aquí tendríamos más o menos cómo nos encontramos. En este caso nos encontramos en el nivel 3, por debajo de Noruega, por encima de Italia, en la parte inferior del promedio de la OCDE. Y ahora ya vamos a ir analizando, una vez que hemos visto esto, diferencias entre chicos y chicas, lo que hemos dicho al principio. Aquí no vamos a entrar porque no había diferencias. Niveles de rendimiento en competencia financiera. España está aquí. Tenemos inferior a 1, 2, 3, 4 y 5, el que hemos dicho, pues la inmensa mayoría, esto es porcentaje de alumnado por niveles de rendimiento en los países participantes en el módulo de competencia financiera, en orden creciente de porcentaje del alumnado en los niveles inferior a 1 y 1. Pues España tiene el 25 en nivel 2, el 33 en nivel 3. En nivel 5, que sería el máximo, tenemos el 5. Por lo que estoy viendo, estamos al nivel de Italia, por encima de Bulgaria, Perú, Costa Rica, Brasil, Arabia Saudí, Malasia. Evolución del rendimiento en competencia financiera, cómo ha evolucionado. Vamos a verlo. 2012-2015 ha bajado con respecto al 2018. Aquí comparamos los distintos informes que se hicieron en el 2012 hasta el 2022 y estamos por debajo del promedio de la OCDE. Evolución de los niveles de rendimiento, relación entre el rendimiento en competencia financiera y el rendimiento en competencia matemática. Aquí en la parte inferior tendríamos el nivel en matemáticas, la parte superior la competencia financiera. Va a haber una correlación, está correlacionado. En general, los perfiles más técnicos, y estoy hablando de los que están más cerca del mundo de las matemáticas, van a tener más facilidad para interpretar toda la parte financiera. Aquí tendríamos países emergentes y aquí tendríamos la OCDE. En España, el nivel de matemáticas con respecto a la OCDE estaríamos a nivel, pero por debajo de la competencia financiera, con lo cual tenemos aquí un gap y un recorrido. Canadá, Estados Unidos, Austria. Pasamos al capítulo 3, finanzas y el contexto del alumnado. ¿Cómo interactúan? Esto es aquí muy importante. ¿Cómo interactúan los estudiantes con sus padres? Comprender qué temas monetarios o financieros hablan los estudiantes con sus padres y con qué frecuencia lo hacen puede proporcionar información sobre el papel de los padres en el apoyo a la educación financiera de sus hijos. Aquí, claro, la formación es integral, es 360 grados. Esto es algo que nos afecta a todos. Escuelas, instituciones, empresas, familias, jóvenes. Y esto es lo que hayamos dicho de la frecuencia. Aquí no veo la puntuación. Vale, aquí tendríamos el índice de interacción con los padres en asuntos financieros y porcentaje de alumnado que indica hablar con sus padres o tutores legales
sobre algunos de los siguientes aspectos financieros, al menos una vez a la semana. Estamos a la cola a la hora de hablar con naturalidad de dinero. Noticias económicas, esto es fundamental. Leer, pero leer de todos, con independencia de nuestra ideología, de nuestros gustos. Da igual que seas liberal, socialista, que creas en alguien, que no creas en nada, no importa. Lo importante es ampliar esta visión y el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se desarrolla habitando mundos que nos incomodan a veces, o escuchando a personas con las que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto nos invita a elaborar al menos un argumento que permita rebatir o justificar, y para eso ya tiene que haber un trabajo detrás, o un trabajo de buscar información. Gastos, ahorros, el uso de la paga, el presupuesto familiar, dinero para compras estaría a la cabeza, claro, porque es lo que más interesa en este caso. Noticias económicas, a mí no me interesaba en este caso nada mucho antes de hacer la licenciatura de matemáticas. Ahora me interesa muchísimo porque soy consciente plenamente de que lo que pasa ahí fuera repercute en mi economía, en la economía de mis amigos, de mi familia, de mis alumnos, de mi gente, de mi país. La compra en línea, la desagregación por género y condición. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de la forma en la que administras tu dinero? Bueno, se pregunta, ¿puedo decidir por mí mismo en qué gastar mi dinero? Totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Vamos a ver qué dicen aquí. En España, un 78% de los estudiantes se declara autónomo en cómo gastar su dinero. Esto es muy positivo. Mismo porcentaje de los que indican que tienen que pedir permiso a sus padres o tutores legales para cantidades más grandes. Esto también es positivo. Es decir, la responsabilidad y la libertad hay que ganarla. Esto también es un hecho que me preocupa mucho cuando dicen que es un derecho. No. Si en el momento en el que algo se considera un derecho, esto se desvirtúa. Las cosas hay que trabajarlas, hay que ganarlas y luego hay que mantenerlas. Igual que la economía, igual que el patrimonio. De nada sirve llegar a la libertad financiera, ya hablaba de ella largo y tendido en el libro Tu llave a la libertad financiera. Llegamos y ¿qué? Y todos los sistemas se van a quedar ahí, los dividendos, las casas que tengo de alquiler, todo lo que he construido, los infoproductos, todo lo que cada uno tenga, la inversión en empresas. ¿Eso se queda ahí de forma perpetua? No, el sistema es dinámico, no tenemos que olvidar nunca jamás este dinamismo. Las cosas hay que ganarlas y luego hay que mantenerlas, y tan difícil es mantenerlas como ganarlas, igual de difícil. Y hay que estar preparado para las adversidades y para la reinvención, sobre todo también en un entorno acelerado como en el que estamos viviendo. Un 50% del alumnado español suele pedir permiso a sus padres para gastar su dinero. Desagregación. La exposición en los centros. Vale. Piensa en las clases del centro en los últimos 12 meses. ¿Has escuchado o aprendido acerca de los siguientes términos? Y aquí nos hablan de todo: tarjeta de débito, crédito, bueno, todos, absolutamente todos, y muchísimos más son trabajados en el curso de Finanzas Personales Inteligentes para una vida en libertad, incluido Banco Central, los bancos centrales. Tenemos más de 200 bancos centrales en el mundo, y hay que conocer también la casuística de cada geografía y de cada país. El impuesto sobre la renta, bueno, si solo fuera ese. Podríamos sacar un doctorado si solo fuera ese, pero a lo mejor nos tenemos que quedar en pinceladas por la cantidad de impuestos que hay. Pero bueno, es uno de los que más afectan y además está extendido. Ya empezaron los egipcios. Me estoy leyendo ahora un libro, voy de gira este verano y me estoy leyendo un libro de la historia de Egipto, y es brutal cómo ya empezaban aquella sociedad
a implantar y a ver el poder que puede llegar a tener el Estado y cómo extraer el jugo de las personas que tiene a su disposición. Bueno, pues como derivada tenemos esto. Finanzas y el contexto del alumnado. Vale, aquí tenemos índice de familiaridad con conceptos financieros y porcentaje del alumnado que responde lo aprendí y sé lo que significa. Bueno, pues aquí tendríamos el promedio de la OCDE y España, una vez más por debajo. Aquí no, en sueldo no, en sueldo estamos por encima. En Banco Central, en este caso también, impuesto sobre la renta por debajo. Índice de familiaridad con los conceptos financieros y variación en el rendimiento en competencia financiera asociado a una unidad de incremento en el índice de familiaridad descontando. Aquí estamos al nivel de la OCDE. Vale, aquí tened en cuenta que se indicaba que la inclusión de conceptos financieros se estaba realizando más cercano al momento en el que estoy haciendo este vídeo, que es 2024, por lo tanto, y este es el informe de PISA del 2022, aunque está siendo ahora publicado. Bueno, el informe de PISA lo tenéis también disponible. Esto es porcentaje de alumnado que expresa cuándo se ha encontrado alguna vez actividades financieras en alguna de las siguientes clases en los últimos 12 meses. Bueno, en España, pues clase especial, actividad extracurricular, otra clase en economía, ciudadanía, ciencias sociales y matemáticas, que es donde se tiene que incluir de forma transversal. Actitudes de los estudiantes hacia las cuestiones monetarias y productos financieros básicos. Aquí se pregunta sobre sé cómo gestionar el dinero, me gusta hablar sobre asuntos de dinero, los jóvenes deben decidir por sí mismos cómo gastarlo, compro cosas dependiendo de cómo me siento en cada momento, solo ahorro, si me ha sobrado dinero. Esta es una de los grandes problemas que tenemos en España. Y ese es uno de los motivos por los que gran parte de las familias no ahorra. Los asuntos de dinero no son relevantes para mí en este momento. El interés. Me gusta hablar de dinero en España. Pues tenemos un buen indicativo. A 1 de cada 2 estudiantes le gusta hablar de dinero. Esto es muy positivo. Los asuntos de dinero no son relevantes para mí en este momento. Un 38%. Curioso. Arabia Saudí. El 61%. La autoconfianza en la gestión del dinero. ¿Sé cómo gestionar mi dinero? El 79%. Aquí estaríamos más o menos en línea. Porcentaje del alumnado que está de acuerdo, totalmente de acuerdo con las afirmaciones que se muestran. Compro cosas dependiendo de cómo me siento en cada momento. Bueno, aquí hay un mayor autocontrol, digamos. Es más fácil controlar mis gastos cuando pago en efectivo. 68 respecto al 54. Esta es una de las razones por las que defiendo el efectivo, no excluyendo el resto de alternativas. También veo el potencial que va a tener Bitcoin el día de mañana, también veo el potencial de poder pagar con dispositivos, con tarjeta, con el reloj. Se abraza la innovación, pero tenemos también que abrazar aquello que nos quieren eliminar a la fuerza. Y aquí hay una reflexión también. ¿Por qué quieren eliminar el dinero físico? ¿Qué interés puede haber detrás
de que no lo utilicemos? Bueno, pues el interés del control y el interés de saber absolutamente la trazabilidad del dinero, algo que se protege, en este caso, a nivel de privacidad si estamos operando con Bitcoin, por ejemplo, pero no si estamos operando con el sistema habitual de las entidades bancarias, porque absolutamente todo queda registrado. Se sabe cuándo, dónde, por qué, el nivel social, con quién te relacionas, con las transacciones que hay, se sabe absolutamente todo de ti, incluido cuando ya cruzamos esta información con las cookies que estamos aceptando constantemente sin leer en internet, porque casi nadie utiliza Tor o casi nadie navega en modo incógnito, aunque sepamos también que el modo incógnito se conoce, y bueno, sin hablar de las barbaridades que últimamente en política han nacido frente a temas que ni siquiera me interesa tocar y que me parece preocupante directamente, cómo atenta contra la privacidad del individuo. Pues el dinero en efectivo no solo protege el anonimato y te da ese poder sobre lo que haces con tu dinero, con lo que te has ganado, sino que además hace consciente la compra. Duele, dicho de otra manera. No es lo mismo comprar algo que vaya a costar 1.000 euros con una tarjeta o con una transferencia. Psicológicamente no es lo mismo que pagarlo al contado, ver los billetes, sacarlos del bolsillo. Duele. Entonces, en el momento en el que duele, eso aflora la consciencia y de ahí salen muchísimas cosas buenas. La autoconfianza en la gestión de los servicios financieros. Comprender un contrato de compraventa. Bueno, pues aquí ya sí que no hay conocimiento financiero al respecto. Planificar mi gasto teniendo en cuenta mi situación financiera. Que esto también es comprensible. O sea, esto poco a poco tenemos que ir incluyendo esta formación. ¿Cuándo es el momento? En esos momentos el contrato de compraventa no impacta tanto a una persona de 14, 15 años como lo es planificar mi gasto, teniendo en cuenta mi situación financiera. Si yo tengo 200 euros para gastar, por lo que sea, pues yo voy a ver qué tengo que destinar para los libros, qué tengo que destinar para salir de fiesta, qué tengo que destinar si quiero ahorrar o invertir ya con esa edad, que sería lo ideal, pero estoy hablando de una aspiración alto. Todo eso impacta mucho más porque está mucho más cerca. La autoconfianza utilizando servicios digitales. Bueno, el mundo va hacia lo digital. La pregunta del cuestionario: ¿en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con mis amigos tienen una gran influencia en mis decisiones de gasto? Vale, aquí está la influencia. ¿Tienen una gran influencia en mis decisiones de gasto? Bueno, pues no. En España, en este caso, por debajo de la OCDE. ¿Quiero seguir el estilo de vida de mis amigos? A veces gasto más de lo que me gustaría cuando estoy con mis amigos. Esto es un hecho, pero esto no le pasa solo a los jóvenes, nos pasa a todos. Cuando estamos en un momento álgido, y álgido quiero decir navidades, vacaciones, cuando salimos con nuestros amigos, en un entorno social, nos relajamos a nivel racional. Toma mayor peso la parte emocional. Entonces tenemos que tomar decisiones cuando estemos en el mundo emocional. Cuando estemos habitando en el mundo emocional, tenemos que haber tomado las decisiones antes. Las decisiones que van a impactar aquí, las tenemos que tomar aquí. Y para esto pues hay muchas técnicas que abarcan todo tipo de situaciones y las comparto también en el curso. Y por último, el capítulo 5, comportamientos y estrategias hacia las finanzas. Aquí se habla sobre con qué frecuencia has obtenido dinero de alguna de estas fuentes. Paga por hacer tareas en casa. Dinero de bolsillo sin tener que hacer ninguna tarea. Es decir, la típica paga que se le da al hijo, a la hija. Trabajo fuera de casa. De las horas en clase, pues dar clases a un tercero, trabajar por horas en un bar, poner a disposición de otros alguna habilidad. De estas cosas ya hablaba también en mis libros, de no te conformes nunca jamás
con una única fuente de ingresos, porque entonces te conviertes en un esclavo de ese tercero. Tienes que pensar, digamos, como un empresario, poco a poco, y con pequeñas acciones, como las que estoy diciendo. Trabajos en un negocio familiar, esporádicos informales, cuidar niños, ocuparme de un jardín, dinero como regalo de amigos o parientes, venta de cosas, ¿vale? Y aquí tendríamos cómo se recibe la paga. Trabajos esporádicos y trabajos de negocio familiar, bueno, aquí estamos hablando de gente que todavía no está oficialmente en edad de trabajar y por eso aquí cae también. Pero es muy saludable que de forma libre, directamente los niños en el entorno sean capaces de pensar como pequeños empresarios. Tienen una forma de pensar, los jóvenes y los niños, que ya cuando estamos en otras edades, ya muchísimo más sesgados, más limitados en muchos aspectos, ellos todavía esta apertura, o sea, el no haber estado en el sistema y no conocer lo que se van a meter el día de mañana, les da una visión que se puede aprovechar. Estoy hablando a nivel social y a nivel sociedad. Entonces, pues esto también es una reflexión con respecto al sistema educativo, al sistema de emprendedor, que en otros países ya se ha empezado a tener en cuenta. Venta de cosas, la venta de cosas de segunda mano, dinero como regalo, es lo que más reciben, perfecto, y la paga sin hacer tareas, también para aquellos que tengan la fortuna de poder recibirla, y la paga por hacer tareas, que también está muy bien, de cara a recibir por hacer algo a cambio. ¿Tienes alguna de las siguientes cosas? Bueno, pues todo esto ya, aquí, esto es como, ya que hago una reflexión, ¿todo el mundo podríamos tener tarjeta de débito y de crédito? Pues no. Hace falta tener conocimiento financiero para tener ese producto. Y ese producto, sin la adecuada educación financiera, puede acabar con las vidas de muchas personas, porque lo estoy viendo, o sea, lo estoy viendo en mi día a día. Y es fundamental también tener ciertas nociones, y no me basta con un pequeño test, no me basta con eso. Hay que saber utilizar, hay que ser muy consciente de que todavía existe un producto que se llama tarjeta revolving, que no está todavía prohibido y que no debería existir en el sistema, y que es una derivada de la tarjeta de crédito y que muchas veces se mete de forma subrepticia por parte de terceros que se pretenden aún aprovechar de esta ausencia de educación financiera. Entonces son aspectos que hay que tener muy en cuenta. Y aunque no haya esta mala intención y sea una tarjeta de crédito requiere responsabilidad. Idealmente no hay que utilizarla. Esto así a grandes rasgos. Es mucho más saludable utilizar una de débito. De aquí sale un enorme debate porque no es una afirmación genérica como la que estoy emitiendo ahora, que esto lo podrán ver el día de mañana pues cientos, miles de personas. Y luego hay que hablar con cada individuo de una manera muy específica. Estoy hablando a grandes rasgos. A grandes rasgos es esto. Revisar la devolución correcta, sentir que no tenías, esto es muy sano. Cuando vamos con los niños y les dejamos a ellos pagar con dinero físico, esa es la gracia también. Y ellos son los que pagan en el comercio cuando vamos a hacer la compra y luego reciben las vueltas, el cambio, que se dice de forma coloquial, y se ponen a contar y tienen que hacer un cálculo mental que luego ya no es ni siquiera ya lo hacemos, o sea, es inmediato, o a veces al pagar ya ni observamos que se haya producido el cambio. Aquí hay todo un mundo también de cómo protegernos de cara a todas estas acciones que son cotidianas. El uso de las transacciones digitales, enviar dinero a otras personas a través de un smartphone, todo esto también, hacer un pago a través de un smartphone y comprar algo en línea, todo esto ya estamos hablando de que requiere un conocimiento, debería, y una responsabilidad detrás. Revisar la devolución al comprar en efectivo, sentir no tener dinero suficiente para comprar algo que cuesta más de lo que pensaba gastar. Comparar precios, estaríamos al nivel de la OCDE. Y bueno,
ejemplos de unidades de competencia financiera, llegaríamos al final. Y aquí podríamos ver algunos de los ejemplos que hay que se han utilizado como metodología para llevar a cabo el informe. Bueno, te invito a que lo revises también, aunque aquí hemos hecho una revisión superficial. Y nos quedamos con lo que hemos visto al principio. Bueno, tenemos trabajo por delante, mucho trabajo, pero estamos en ello. Y esto que está pasando hoy simplemente suma al día de mañana. A medida que vamos adquiriendo mayor educación financiera, y aquí voy a todo lo que esté disponible para ti, me valen las redes sociales, me valen todas las personas que hablamos de educación financiera, con más o con menos bagaje detrás, porque esto también desarrolla y debe invitar a desarrollar este pensamiento crítico. Cuando hay tanta información, es tu responsabilidad saber identificar la mejor de la peor. Y es sano que elijas o descartes, de la misma manera que yo elijo o descarto. Esto es lo que da más consistencia como sociedad, y poco a poco esta selección natural que se va produciendo va haciendo más sofisticada una sociedad. Y a medida que se va haciendo más sofisticada, los productos financieros se van sofisticando, las decisiones y las conversaciones que se tienen son más sofisticadas, la educación que se puede dar en los distintos entornos es mayor, y eso a la larga beneficia a todos los integrantes de la sociedad. Voy a terminar haciendo un recordatorio en este caso del curso que lanzamos en unos días, en unas semanas, el día 22 de julio. Ya hay bastantes alumnos, os doy las gracias y nos veremos a lo largo de las semanas, de los meses. Las plazas son limitadas. El curso es Finanzas Personales e Inteligentes para una vida de libertad. Yo soy Esmeralda Gómez y me podéis encontrar en redes. Dedico mi vida a la mejora de la salud financiera, y en breve también estará disponible una nueva herramienta con la que pretendo mejorar la salud financiera de toda la humanidad. Nace en español y en inglés y es Econoki. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y os animo a seguir ejerciendo esta maravilla, la libertad de poder acceder y elegir